Pues México, Querétaro, Celaya, y pues sí, pasamos un tiempecito allá en Estados Unidos. De allá igual transmitíamos y nos veíamos, pero siempre se siente diferente. Gracias también porque no queremos menospreciar a todos los que conocimos, vimos allá en Estados Unidos y extrañando a todos los que están aquí presentes de la misma manera. Nuestro corazón siempre está dividido, esa es la realidad, ¿no? Y luego vamos a Monterrey y vemos y conocemos y recordamos a nuestros hermanos y a Reynosa, Tamaulipas. A cualquier lugar que nos movemos, tenemos familia en la fe que es en Cristo Jesús. Y así las épocas y las circunstancias, ya de regreso, como decía Néstor y también Josué en el lobby, estamos en una época donde estamos queriendo cerrar el año diferente. La pandemia no ha acabado. Yo veo aquí a todos en el auditorio que gracias a Dios prácticamente se llenó. Me imagino que en Celaya hay un buen grupo. Déjenme decirles que el domingo 26 a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana, Celaya, allá vamos a estar transmitiendo. Y a partir de ahí, yo sé, el 25 algunos salen, van para celebrar en todas partes la Navidad y qué bueno, pero la idea es que nosotros debemos comenzar ya con el ritmo. Y si el aforo está disminuido en esas dos reuniones, está muy bien, pero a partir de ese domingo, 9 de la mañana y 11 de la mañana, cambiará un poquito el que ahora se inicia a las 11:30, será la transmisión. Aquí en Querétaro quedará igual como está, a las 11:30 de la mañana estaremos teniendo la transmisión y... Ok, estamos de regreso. Mientras tanto, aquí estaba platicando con los presentes en Conexión Vida Querétaro de toda esta realidad híbrida con la que nos quedamos. Cantan también los muchachos que Facebook tiró la transmisión, eso fue lo que pasó, ¿no? Pero ojalá y ahorita ya se estén reconectando algunos y vean pues la predicación y el cierre de esto que pretendemos hacer y luego pues retomen ese lobby porque que lo desbloqueen, que estuvo muy bueno, muy ameno, muy natural, como debe ser. Cada domingo es el primer domingo de alguien entre nosotros, cada domingo. Y el reto y el desafío es ver a las cámaras, ver a los que están presentes, que los que están allá detrás de cámaras no digan, no, pues ya no me está viendo a mí el pastor, sino que sepan que ya hay un buen grupo presente también y que tenemos que partirnos, como decía también al inicio de esta transmisión, nuestro corazón está repartido entre todos ustedes. La época de haber estado en Estados Unidos para nosotros, en ese periodo de 2 meses, una semana, en esta ocasión, se acabó. Hace poco habíamos estado un mes, apenas hacía unos 3 meses atrás, habíamos estado un mes también por allá. ¿Cómo marca la vida diferentes etapas y épocas? Jamás, siendo el pastor titular de una iglesia, hubiera imaginado que estaría 2 meses, una semana fuera de casa, por así decirlo. Recibido en hogares y casas y familias que nos recibieron en casa también, como Francis Guerrero Rico, allá en Estados Unidos, y que oramos y les mandamos todo nuestro cariño a ustedes por la sensible pérdida que recién sufrieron de Momó, la mamá de todos ellos, que así conocida con mucho cariño, aprendimos también a quererla en el poquito tiempo que la vimos y que Dios la permitió entre nosotros y a respetarla igual que ustedes y a quererlos a todos ustedes. Esas etapas y esas épocas cambian y hoy decimos que estamos saliendo de una pandemia, pero no estamos saliendo de una pandemia. Estamos saliendo a una nueva etapa de este ministerio, de nuestra vida, y estamos sufriendo cambios, en alguna manera, que nos exigen tener más que nunca calibrado nuestro corazón a una gran esperanza. Una esperanza porque esa esperanza no es cualquier esperanza, es la gran esperanza. Y usada la Biblia, o usada la palabra en la Biblia, la gran esperanza como lo que es, la esperanza, la certidumbre, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, porque Dios que no miente prometió a los hombres darnos la vida eterna en su Hijo Jesucristo. Y esa palabra esperanza en la Biblia habla de hechos. Ahora, vamos a regresar en la historia y pensar cómo nosotros nos hemos podido acomodar a través de los años, nos hemos acomodado en la vida. Y cada hecatombe como la que justo ahora está llevándose a cabo allí en La Palma, España, en aquella isla donde un volcán activo está en la erupción, la gente ha tenido que moverse de esos lugares y algunos están lamentando las pérdidas económicas, no de sus personas, gracias a Dios, y está una nostalgia y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo lo que le debo al banco, y así de frágil y de superflua y de comprometida es nuestra vida. Pero lo curioso es que nos sobreponemos y así de egoístas somos los seres humanos porque quien está viviendo o sufriendo el problema, pues es quien lleva el dolor y nosotros lo vemos incomprensiblemente de afuera
y decimos, pues quisiera entender lo que sienten, pero la verdad es que no. Quisiera sentir lo que sienten, la verdad es que no. Quisiera experimentar lo que experimentan, la verdad es que no. Hasta que nos pasa lo mismo, podemos estar en los zapatos de los demás. Así se ha acomodado la humanidad a través de los años, de la historia de la humanidad, una y otra vez, y ahorita ya nos acomodamos al tema de esta pandemia. Y así, haga una comparación. Nos hemos acostumbrado al mensaje de la gran esperanza. Nos hemos acostumbrado al mensaje de la salvación. Nos hemos acostumbrado al mensaje de Jesús y su muerte en la cruz del Calvario. Nos hemos acostumbrado a las religiones. Nos hemos acostumbrado a tener cierta devoción y a venir con cierta pleitesía delante de Dios y a la práctica, la que sea y que es respetable para todos los que nos están viendo, la que tengas. Nos hemos acostumbrado a eso. Pero hoy queremos hablar de la gran esperanza antes de la fundación del mundo, mucho antes de que nosotros mismos fuéramos personas nacidas, en donde Dios tenía el plan que nosotros en esta época de la vida viniéramos. Esa gran esperanza que al poco tiempo de haber comenzado la creación se echó a perder, nosotros la echamos a perder, la humanidad cayó en pecado y nos acostumbramos a esa realidad, a una realidad de muerte espiritual, de lejanía con Dios, de vidas llenas de nosotros mismos y alejadas de Dios lo más que podíamos. Pero Dios desde el inicio le prometió a Adán y a Eva que mandaría un Salvador. Para después darle a una persona, después de Adán y Eva, que es Abraham. Ya hemos estudiado esto, ya hemos hablado bastante de esto, donde le hizo un pacto, el pacto abrámico, y Dios se comprometió con Abraham para poder de su parentela multiplicarla y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero los pactos siguen y podemos pensar en el pueblo de Israel que puede venir ahora, y esto es teología, después pregúntele a Josué Carreño o a Néstor o a todo lo que yo diga que ustedes digan, no, eso que dijo el pastor Víctor, ¿qué será? El pacto palestino, pacto de Abraham, pacto abrámico. Todas las familias de la tierra serían benditas en la descendencia de Abraham. Y el pacto palestino es un pueblo, una nación sacada de entre los pueblos, para que de ahí viniera Jesús con una identidad, con un pacto, con la palabra de Dios, con el mensaje de vida eterna, que de ahí vendrían las 12 tribus de Israel y de las 12 tribus, la tribu de Judá, y de la tribu de Judá vendría Jesús, de donde José y María, en su linaje ambos, y sabemos que José era un tutor de Jesucristo más que el Padre real, pero ambas genealogías se juntan y llegan hasta el rey David, a quien Dios en el pacto del pueblo de Israel, bajo el pacto palestino, le prometió que su trono no quedaría sin reino, sin rey, y de ahí viene Jesús. Así que el Espíritu Santo, llegado el momento, al 6º mes, el ángel Gabriel se movería para una ciudad llamada Nazaret, imperceptible en la geografía de Israel, menospreciada porque allí residían romanos y gentiles, y esa interacción de los nazarenos con los romanos y los gentiles hacía que el resto de Israel los menospreciara. No figuraba ni profética ni políticamente. Jesús nacería en Jerusalén, en Belén para ser exactos, pero sería crecido y criado en Nazaret y así sería conocido. A esa historia estamos acostumbrados y esa historia es la gran esperanza de la historia de la redención del hombre. Cuando llegó el momento del campanazo que tocó la agenda de Dios y que marcó el inicio de la anunciación a María, de la anunciación así conocida a José, de la anunciación a los pastores, en donde nosotros estamos representados, cada uno de nosotros. Pero todo esto profetizado a través de toda la historia de la humanidad, pero igual ignorado, menospreciado, subestimado, acostumbrado a todo eso. Hemos estado todo este tiempo como para menospreciarlo y decir, ¿cuál gran esperanza? Y ahora nuestros corazones se conectan de manera diferente, porque estamos viendo otra vez con esperanza, sensibilizados, espero, nuestros corazones por la época, no es la historia de nuestra vida, este es un episodio nada más, la época de la pandemia ha sensibilizado nuestros corazones. Y cuando hemos visto partir a un ser querido, también en los que han muerto por la pandemia, nos aproxima a la realidad. No es el hecho de sí, sino cuándo. No es si habremos de morir, sino cuándo habremos de entregar este vehículo que todos nosotros tenemos prestado,
para presentarnos delante de Dios. Y así espero que cobre relevancia estas palabras y pensar que el hombre se salva no simplemente obedeciendo a una ley exterior, sino amando y entregándose y creyendo en Dios. Este pensamiento aquí escrito para que lo tengamos como algo que golpee, que no es un texto bíblico precisamente, es el resumen de todo lo que vengo tratando de decir y explicar delante de ustedes en esta mañana. El hombre se salva no simplemente obedeciendo a una ley exterior, porque no hay quien pueda guardarla a la perfección, sino amando, entregándose y creyendo en Dios, como María, dichosa por haber creído. Cuando Dios le trae este anuncio, cuando ella misma conocía de estas cosas, cuando estaba en la expectativa de la salvación de Dios, del Redentor, del Mesías, ella como parte de la creación y como parte de personas como nosotros, necesitadas de perdón de pecados y de redención, estaba en su juventud, en sus pocos años, probablemente 17 máximo, máximo, podría ser que 16 o 15, máximo. La expectativa de vida en aquellos días era muy corta, la vida muy breve y sucinta, rápida se iba. María, dichosa por haber creído. Y dice allí entonces Lucas capítulo 1, el versículo 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora yo quiero leer una vez más porque hay un nombre que les quiero, bueno, ayúdenme a leer solo el nombre que está en amarillo, a los que están aquí presentes. Bonito nombre, ¿verdad? Este ángel es un ángel que es bueno para traer buenas noticias. Así que si queremos que Dios nos mande buenas noticias, que nos mande a Gabriel. ¿Cómo la ven? Porque también Gabriel vino a hablar con Daniel. ¿Se acuerdan? En el libro de Daniel, cuando Dios contesta las oraciones de Daniel, dice: Daniel, desde que tú estabas orando, salió la respuesta de parte de Dios, pero hubo quien se me oponía, y eso sería otro tema para hablar, pero Gabriel siempre trae buenas noticias. Gabriel se está presentando delante de María, pero también va a venir delante de José, y esta historia que para nosotros hoy es hermosa, para ellos era sufrimiento. Este anuncio que es de parte de alguien que es un ser, Gabriel, ángel, sin pecado, debió ser aplastante en cuanto a su presencia delante de María. Si bien ella, una mujer piadosa, una mujer completa, que sí era María, sin duda que era una situación que tenía presión sobre ella de alguna manera. Era Gabriel, ¿o no son los ángeles espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación? Así es, así que nosotros no sabemos el nombre de los ángeles que acompañan nuestra vida y decimos de broma, Dios y sus ángeles con algunos ni batallan, pero algunos hasta 100 ángeles lo traen cuidando su vida, porque de varas que somos bárbaros, ¿verdad? Ni tenemos idea de todo lo que viene levantando los ángeles de lo que nosotros venimos estropeando. Dios para salvaguardar nuestra vida hasta el momento soberano en donde Él ha planeado tratar con nosotros. Y dice el versículo 27, el ángel Gabriel viene a una virgen desposada, ayúdenme, con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen. Ahora vamos a dejar en pequeño ese texto allí para que lo podamos ver y decir, virgen desposada, o sea, comprometida, muchacha de 17 años máximo, pero con una calidad moral, no solo espiritual, que obvio, si es espiritual tiene que corresponder también a lo moral, pero con una calidad moral que la cataloga ahora fisiológicamente, es decir, sin ninguna situación de relación sexual, virgen, desposada. Eso es más que un noviazgo. Para que el contexto de los muchachos que están viendo esta transmisión entendamos, eso es más que un noviazgo. De hecho, podemos decir que el noviazgo en esos tiempos y en esa historia ni existía de esa manera como socialmente se da hoy. Desposada, comprometida, entregado, pactado un matrimonio para cierta fecha donde ya los dos, tanto José como María, sabían que el uno al otro se pertenecían y que había un plan de vida conjunta con un varón que se llamaba José. Y este José es el José que todo mundo sabe, que dicen San José, así lo llaman, ¿verdad? También, que supo tomar su papel, pero que igual sufrió. Ahora, aquí estamos revisando la anunciación a María, donde la gran esperanza está cobrando vida, forma, figura delante de ella, y que hay ciertos agentes o ciertos protagonistas que también tienen que entrar aquí, pero los dos y el referente es David, el rey David. Y el nombre de la Virgen era, a ver, ¿me ayudan a leer cuál era el nombre de la Virgen? María. Ahí en su casa, a ver, léalo fuerte, por favor, también, y aquí, ¿todos? María. A ver, los obedientes levanten la mano que leyeron en su casa. No, pues no los puedo ver, pero sí, cuando interactúe con nosotros para que podamos tener
hacerlo más significativo esto que es un poco impersonal, pero que ya tenemos oportunidad de estar pues con esta contingencia de manera controlada en la situación sanitaria, que estemos en el templo. María, creemos todo lo que la Biblia dice de la Virgen María, todo, sin excepción. Si le está llegando este mensaje y si le han dicho, es que estos grupos que no son de determinada religión popular, creemos todo lo que estamos leyendo, que la Biblia dice aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, uno de los evangelistas que es, por cierto, de médico de profesión y es por lo tanto alguien profesional en la investigación que hace de estas cosas y que asiente estas cosas con todas las cosas fidedignas o dignas de confianza de lo que exigió esta historia. Creemos todo lo que aquí se dice de la Virgen María. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y la palabra que destacamos ahí en medio es favorecido. Y eso habla de la gracia, del propósito, del beneficio, de la voluntad de Dios sobre las personas, del hecho de tener un favor que por supuesto que si es favor, no es que se logre, sino que me están favoreciendo. Eso es lo que está pasando aquí. Y en la condición de ser humano, Dios está viendo a María con ciertas cualidades y ciertos rasgos característicos de una persona que puede que merezca, y lo es, el favor de Dios. Y que en ese sentido, los que merecemos el favor de Dios es necesidad, más que haberlo logrado, más que haberlo ganado, es la necesidad que nosotros tenemos de que se nos favorezca, de que se nos vea. Ahora, la condición entonces de María es de mujer, es de dama, es de persona, creyente del pueblo judío, en una condición física joven, moralmente virgen, es decir, sin relación sexual previa, porque en la condición del matrimonio, eso no es pecado como se acostumbraba a creer, que la relación sexual en el matrimonio incluso era pecado. Fuera del matrimonio estamos hablando de otra cosa, pero ella aún desposada, comprometida, sin ese tipo de relación, pero aún así Dios dice, el ángel de parte de él, muy favorecida. Muy, esto es un superlativo, ¿no? Ya con ese adjetivo ahí calificativo, muy favorecida por lo que Dios se ha propuesto hacer con ella. Y bueno, a mayor gracia, a mayor favor de Dios, mayor sufrimiento. Hoy nosotros vemos retrospectivamente a María y a José y a la Santa Familia o la Sagrada Familia, como se le llama también, y ponen ahí el nacimiento y las luces. Qué bonito lo que hace cada quien. Si lo quiere hacer, no estoy a favor ni en contra, sencillamente estoy señalando lo que la gente hace. Lo vemos muy bonito, pero María era de clase social baja. María era joven, por lo tanto menospreciada. Y perdón, mujer. Era mujer, y eso, joven, de clase social baja y mujer, la ponía como relegada de la sociedad de aquellos días y las de hoy también. No estoy diciendo que esté bien, pero eran las condiciones de un machismo exacerbado de aquellos días, que prácticamente la mujer era un objeto. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que así eran las cosas. Sin embargo, Dios la quiso ver con su favor, y eso le haría sufrir una presión social, porque precisamente no era correcto lo que iba a pasar a los ojos de la lógica de los seres humanos. Por eso dice aquí el 29, mas ella, cuando le vio al ángel, es sin pecado el ángel, debe ser angelical la presencia, debe ser majestuosa, se turbó por sus palabras. Se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo, qué salutación sería esta? Ahora, cuando pensamos en esta palabra, que aquí Lucas está, el evangelista, el que narra esta parte, diciendo, María se turbó. ¿Por qué se turbó María? Sencillamente era un ángel el que estaba ahí. Era joven, era mujer. Y esas cosas que se le estaban dando en ese momento, podemos pensar en la madurez de una persona en ese momento. No es completa, no es total, pero va a subir de tono. No es fácil cuando Dios te escoge para algo. No es fácil cuando Dios te llama para algo. Déjeme decirlo también así, aunque queremos que sigamos a Cristo, todos los que estamos aquí, nos enamoramos de Jesús, ustedes que están también conectados, no es fácil seguir a Jesús. No es fácil ser un discípulo de Cristo. No es fácil tener un orden en la vida espiritual. No es fácil, es exactamente lo opuesto, pero lo que no es fácil también está alcanzable en Dios nuestro Señor. Así que el temor y la perplejidad de María tiene su explicación,
tiene su fondo incluso al grado de la costumbre de aquellos días. Tiene que ver con la expresión social tolerada, esta turbación primero espiritual y el peso que se va a poner sobre ella en temor, tiene su explicación desde el punto de vista social, cultural, como los pesos que hoy ponemos sobre las personas. Y me adelanto un poco porque puedo decir que cuando ella se va a enterar que va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, como creemos que es, ese es un peso moral, es un peso social. Su vida estaba en peligro, no por la gestación ni el alumbramiento, el parto, estaba en peligro por la costumbre que una mujer que estaba embarazada, por lo tanto se entendía sin estar casada, fornicación, debería ser apedreada, muerte por lapidación, eso significaba. Así que el temor y la perplejidad de María se comprende y no es fácil cuando Dios te escoge para algo y tienes que tener el valor de asumir los riesgos porque entonces sabes que seguir a Dios es hacerle responsable de los resultados, de lo que implica seguirle a Él hasta donde Él quiera. Pero a veces queremos todo acomodado en esta sociedad moderna, queremos todo garantizado. Queremos que nos digan que la vacuna sí funciona o no funciona, o que nos digan de dónde viene, o que si, ya ni voy a decir nada de dónde ni qué, porque de verdad que nada más falta tantito y se asusa todo el asunto, ¿no? La situación aquí es que debemos seguir a Dios y hacer a un lado el temor. Entonces el ángel le dijo a María, sigue la historia, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Son palabras fáciles para escuchar y difíciles para vivir. Cuando les dice Dios a nosotros, que no es un ángel que nos habla, pero Dios nos hace sentir en el corazón de parte de alguien, porque hay relaciones providenciales que Dios pone y que se acercan a nosotros y en esa manera Dios nos guía. Has hallado gracia, no temas, pero Dios, ¿y qué voy a comer? No temas, pero ¿cómo voy a llegar? Dios, no temas, te dice Dios, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hablar? No temas, ¿y cómo voy a criar a mis hijos? ¿Y cómo le voy a hacer? No temas. Y luego dicen los muchachos, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo voy a obedecer? No temas. La verdad es que algunos me ven a mí y dicen, pastor, ¿y cómo le hace? Pues me agarro de Dios lo mejor que puedo. Así le hago. En mi debilidad, en mi forma de ser humano pecador que también soy, me agarro de Dios lo mejor que puedo. Y cuando vienen los embates y las consecuencias de mis propios errores, me acuerdo, no temas porque no creo que Dios haya invertido en nosotros como para después abandonarnos. Yo no lo creo. No sé ustedes y los que están aquí en la transmisión y allí en Celaya, en el templo, nos vemos el domingo 26, El domingo 26 a las 9, ahí nos vemos y a partir de allí todos los domingos. No sé ustedes si en algún momento, la pandemia, Dios, yo sé. Hay que tener cuidado, hay que ser prudentes, hay que hacer lo correcto. Esto no lo iba a decir, pero mire, lo voy a decir. No sé si me ven medio loco ahí, ahorita esa es la razón. Ya tengo 3 vacunas. No, espérenme. No de AstraZeneca, Pfizer y CanSino, no. Tengo 3 vacunas. La primera dosis de Pfizer, la segunda y el booster de Pfizer. Y yo dije, pues Señor, si me vas a usar de experimento para que los demás aprendan y se vacunen y dejemos de especular, y si me vas a llevar a la presencia, ahorita de una vez, a ver, me estaba despidiendo ahí de Caro cuando me estaban, ahí tengo el video. No temas, porque científicamente aterrizado el asunto, humanamente hablando, la relación entre nosotros y Dios debe ser un cúmulo grande y el más inmenso de actividades y de todos los hechos de Dios y un mínimo de acciones humanas. Esa es la voluntad de Dios, un grande cúmulo y mayúsculo forma de expresarse de Dios y cuidarnos a nosotros y la parte pequeña, prácticamente diminuta de lo que nos toca a nosotros los seres humanos hacer. Y déjeme decir, todo lo demás está en la esfera de Dios y a nosotros nos toca vacunarnos. Eso es lo que nos toca hacer y confiar en Dios. Esa es mi opinión con el respeto de lo que piensen todos los demás. Por eso, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sus circunstancias, las de María y los sentimientos que le animan a partir de la aparición del ángel cambian y son diferentes. Cuando estamos con temor y Dios nos está llevando y damos pasos de fe para crecer, es algo muy especial. La historia llegó al punto de la salvación. Habían milenios hacia atrás de expectativa, de espera, de estar esperando que Dios se manifestara. María y los suyos, el pueblo de Israel, lo sabía perfectamente bien y habían llegado las circunstancias y los sentimientos a cambiar en este momento de tener turbación y temor. Ahora las palabras del ángel la animan y así es justo con nosotros cuando sabemos que Dios está con nosotros, que Dios nos ha traído hasta aquí y que también algunos, la voluntad de Dios fue que ya se fueron, que ya no están entre nosotros. Tenemos hoy más que nunca la oportunidad de ser lo que decimos ser.
seguidores de Jesús. En medio de un mundo que está feneciendo espiritualmente, si bien ya la libramos físicamente en la mayoría por lo que se ve hasta ahorita y que no ha terminado esto y que pueden venir otra y otra pandemia, es momento de mostrar que somos lo que de veras decimos ser, creyentes en Cristo Jesús, seguidores de Él, siervos de Él, y que la gente pueda ser liderada por la influencia de nuestra vida espiritual, a aquellos que no conocen a Jesús, a conectarlos, por eso nos llamamos Conexión Vida, con la fe en Cristo Jesús, a poner su fe en Jesús, más que a levantar una mano o tener un ritual para decir que creemos en Cristo, a en verdad creer y seguirlo. Y creyentes en Cristo Jesús, déjenme decirlo así, todos los que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es fácil creer en Cristo, pero es difícil seguir a Jesús. Es difícil tomar los pasos de estar en tono y calibrados con Dios. A veces con momentos tan sencillos como saludar a alguien que te cae mal. Sí, que te cae mal. Yo sé que yo casi no les caigo mal a muchos. Bueno, quiero pensar que así es, ¿no? Igual y sí les caigo mal a muchos. Igual y me saludan porque soy el pastor, qué bueno que vino, ¿no? Y por acá, ya llegó otra vez. No, así no. Pastor, qué bueno que vino. Tenemos que mostrar el amor que está dirigido a la voluntad y no al sentimiento y no al corazón de parte de Dios, donde tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahí, en esos momentos de cumplir o no cumplir, de ayudar o no de ayudar, o de soportar, la palabra no es soportar, más bien sufrir algunas groserías que pues, no deberíamos, ¿por qué me hacen esto? No se trata de nosotros. Estamos jugando a perder para que la gente gane, porque Jesús, nuestro Señor, jugó a perder, por eso fue crucificado, para podernos dar vida eterna. Él no debió ser crucificado, Él es santo, inocente, sin mancha. Esa misma actitud debería estar en nosotros, jugar a perder para que otros sean beneficiados de lo que nosotros somos. Y en el tiempo aguantar y que Dios cambie las conciencias y que se arrepientan los corazones y que todo venga a ser diferente. Y ahora, dice el versículo 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que es Dios con nosotros, que es nuestro Señor. Pero imagínense el golpe de las cosas que está recibiendo María. Una muchachita de 17 años con esta presión delante de Dios en el cometido de lo que Dios la está llamando a hacer. Vas a concebir, y todo el estallido de pensamientos que sin duda tuvo María y que seguramente se estremeció su cuerpo y sintió, pero ¿cómo va a ser esto, Dios? No solo por el punto de vista de lo ilógico que es, no es coherente lo que le están diciendo, le tiene que creer a Dios, pero lo que socialmente, responsablemente le llevaba a sufrir una posible amenaza de muerte. Y eso normalmente no lo consideramos. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita en tú entre las mujeres. ¡Ah, qué bonito! Y hasta es parte de un recitar y un recitar. Pero todo lo que pudo haber sufrido, todo lo que pudo haber vivido. 34. La historia nos dice, entonces María dijo al ángel, suavecito, como indagando, ¿cómo será esto? ¿Qué pregunta tan estratégica es esta? Esa es una pregunta estratégica. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y bueno, y para que veamos que los términos bíblicos no corresponden a nuestra realidad, ¿cómo que no conocía a José si ya se iba a casar con él? Y algunos piensan que ese conocer tiene que ver con socialmente saludar y saber el nombre de alguien. Y no es por ahí. Conocer en la Biblia, la acepción, el significado, la manera en la que se aterriza y se debe traducir es una relación sexual. Así se debe de, pues no conozco varón, estamos hablando de la Virgen, ni siquiera nombra a José, que es su prometido. ¿Cómo será esto? Es una sincera indagatoria de lo que ella quiere que Dios le explique para obedecer. Es una pregunta no inocente, sino una pregunta que busca ser capacitado y ser dirigido como quien pretende obedecer. No es la duda morbosa que está dudando de lo que Dios puede hacer y que está haciendo su capricho, como a veces hacemos nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, como diciendo, en esto Dios como que te equivocaste. ¿Se imagina? En esto como que estás no tan bien de lo que me estás pidiendo. Está bien que quieras que yo te entregue mi corazón, pero que yo colabore en la obra, eso ya es demasiado, Dios. Vivir la vida cristiana, ¿cómo crees? Y luego nuestros propios dominios, en nuestras propias confecciones. Estaba claro escuchando a un predicador que
que yo creo que debería escuchar solamente este predicador, pero bueno, estaba escuchando a otros predicadores, no, está bien que escuche a otros predicadores, y decía el predicador, usted puede, así, no un estilo más o menos así, puede confeccionar el estilo de perdón que usted crea que sea perdonar, pero aún así, ese no será perdonar, porque usted puede confeccionarlo, armarlo, quería decir él, o decir lo que es en su opinión perdón, y luego tratar de llevarlo a cabo así como perdón, pero eso no es perdonar, y así. ¿Cómo será esto? A veces queremos nuestra propia concepción de lo que implica servir a Dios, hacer la vida cristiana, cómo debería ser el ministerio, qué deberían hacer o no los pastores, y nos volvemos Dios en la vida de los demás para juzgar y decir que sí y que no, porque entonces, en mi opinión, y como estamos en un mundo ahora mismo que se basa en tanto en la relatividad y lo que todo el mundo puede expresar y tanta tolerancia, tengo el derecho a decir esto. En mi opinión, creo que es exactamente anarquía eso, donde cada quien establece su verdad cuando sí hay una verdad absoluta y es Dios y su palabra. Creo que es un error. Creo que es un error que hoy muchos cristianos digan cómo se debe vivir la vida cristiana y no. Ha sido tanto puesto a nuestro alcance todo, que todo el mundo opina y no tenemos una autoridad que respetemos y seguimos, que es justo lo que Dios quiere que hagamos. Que reconozcamos a quién le ha dado Dios qué para guiarnos en la vida. Y eso ha llevado a puntos de extremo donde los cristianos incluso nos perdemos. Y por eso está tan difuminado, ahí no está diseminado, ahí sí está difuminado la fuerza del liderazgo y del testimonio que como iglesia deberíamos tener. Pues no conozco varón, es una pregunta honesta de parte de María. Y la explicación solicitada por María, puesto que ella no está viviendo con un marido y por lo tanto no entiende cómo en su condición actual puede ella concebir un hijo, es válida. Es válido preguntarle a Dios, es válido decir, Dios, enséñame, Dios, aumenta mi fe. ¿Se acuerdan que algunos dijeron así? Señor, quiero creer, quiero obedecerte, por favor, todos los que estamos aquí presentes, antes de que llegue el año entrante, los que están escuchando, tanto en Celaya y en todas partes del mundo donde llegue esta transmisión, ayúdame Dios, porque quiero hacer las cosas bien. Y a partir de mi debilidad, con mi disposición, Dios puede hacer milagros de nuestra incapacidad, porque Dios es experto en usar a gente imperfecta. Dios es el maestro para usar a la gente imperfecta, siempre y cuando nuestra voluntad esté a disposición de Él. Y es el caso de María, pide la explicación, no entiende lo que está pasando porque no vive con hombre alguno, pero ahora en su condición está aceptando sencillamente la voluntad de Dios. Y ahora dice el ángel, el versículo 35 en nuestra historia de la anunciación a María, en esta gran esperanza que se llega a consumar, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tenemos que ser muy puntuales en lo que estamos aquí leyendo, sobre todo por las modas que hoy la gente está cambiando en la religiosidad. Esto es lo que dice aquí el relato de cómo fueron y sucedieron históricamente las cosas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Punto. Se acabó. Es un milagro. Tiene que ver con Dios. No tiene que ver con María, no tiene que ver con José, no tiene que ver con las obras piadosas de nadie, no tiene que ver con una relación o con una expresión social como de un matrimonio, por ejemplo. No tiene nada que ver cómo se dan las cosas aquí entre los seres humanos. Vino el Espíritu Santo como vino sobre Sansón para con Sansón hacer las obras de vigor y de fuerza que le dio a Sansón. Como cuando el Espíritu Santo vino sobre David para guiarle, iluminarle y mostrarle su pecado y guiarlo al arrepentimiento. El Espíritu Santo como cuando viene en nosotros y nos sella una vez que hemos creído en Jesús para guiarnos, iluminarnos y colocarnos dentro de la familia de Dios. Aquí el Espíritu Santo vino sobre María para que de manera milagrosa se gestara en su vientre un bebé sin tener relación alguna con hombre o varón alguno. Y esto, la anunciación es la expectativa de lo que causa que te anuncien que llega un bebé a tu casa. Y este bebé no es cualquier bebé, es el Hijo del Altísimo, es Jesús en la carne, es todo Dios y todo hombre, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, será llamado Hijo de Dios. La reconfortante respuesta del ángel. Aquí María sabe que Dios está en control. Ya todos sus temores, que de turbación a temor, ahora hay cierta certidumbre, porque hay cosas fincadas, bien estrictamente claras, dejadas delante de nosotros, como para que pauta o principio a practicar, no forma a llenar, sigamos a Dios.
Y la fe de María es una fe digna de imitar y un ejemplo de vida digno de tratar de vivir como un estandarte, no solo para las mujeres, sino para todos los que creemos en Jesús, de una persona dispuesta a que Dios la use. Es una respuesta reconfortante, pero María no es olvidadiza, porque Dios nos reconforta a todos nosotros y luego se nos olvida. Y parece que somos personas de eventos, y de un evento llegamos al evento, Dios nos saca adelante, nos perdemos y luego viene otro evento, reconsideramos el camino, nos animamos emocionalmente y decimos, ahora sí Dios, y como que hay un oscilar, como que no hay una estabilidad de nosotros donde cuando decidiste seguir a Dios y que estabas en la meseta de tus emociones, cuando estás abajo de la meseta o arriba hablando de las emociones y el oscilar de ellas, lo que decidiste cuando estabas bien con Dios es digno de sostener cuando estamos mal o cuando estamos fuera o extraordinariamente en otro parámetro. Lo que estaba aquí cuando estábamos conscientes de nuestras decisiones es lo que tenemos que sostener cuando estamos mal. Y a veces la gente ahí se pierde. Ahora estoy peleado, ahora no voy al templo. Ahora ya me contenté con mi esposa, ahora sí voy al templo. Ahora mis hijos sí me obedecen, ahora sí voy al templo. Ahora no me obedecen, ahora no voy al templo. Ahora sí tengo dinero, ahora sí sirvo a Dios. Ahora no tengo dinero, ahora no sirvo a Dios. Ahora ya me enfermé de COVID, ¿dónde está Dios? Pues si yo sirvo a Dios, ¿y por qué me enfermé de COVID? Si había un blindaje invisible a mi alrededor, si yo soy de Dios. No, Dios, estoy enojado contigo, jamás iré otra vez al templo. La reconfortante respuesta del ángel es esta: Dios está en lo dicho y Dios va a hacer lo que se propuso hacer independientemente de nosotros. Nosotros somos los que nos perdemos la bendición. Y esto es lo que arranca del corazón de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de la presencia, porque ya no era necesario estarla fortaleciendo de manera milagrosa como fue la anunciación a su persona. He aquí la sierva, por eso está en amarillo, hágase conmigo conforme a mi palabra, a mi pensamiento, a mis deseos, a mi idea, a mis conocimientos. No dice eso allí, conforme a tu palabra, tu deseo, tu voluntad, tu propósito, el plan eterno de la redención de las naciones, no le hace que yo sufra. Podemos leer entre líneas, no está ahí escrito porque implicaba gran riesgo para la vida física de María. No importa a Dios que me critiquen como lo hicieron. De hecho, a Jesús le llegaron a gritar, bastardo. Y entendemos bien la palabra bastardo. Ella sabía que todo esto vendría, sin embargo, se aguantó, lo toleró y con eso cayó la boca de las generaciones futuras. Esta valiente expresión de sincera redención, después también el ángel se va. Es una valiente expresión de sincera rendición. Cuando tú te entregas a Dios, ya Dios no tiene que ocupar recursos extra con nosotros, dicho de otra manera, de lo que está ahí escrito. Porque cuando estamos nosotros renuentes y desafiantes a lo que Dios quiere en nuestras vidas, ya está Dios y está invirtiendo ángeles, más que Gabriel, y el Miguel también lo mandan, el arcángel Miguel y otros más que están en la Biblia, los manda Dios para ayudarnos, pero también ocupa del pastor fulano, del pastor mengano, del grupo de vida de sutano y mengano y perengano, de los hermanos que le van a hablar por teléfono y que van a estar gastando y gastando y gastando en una persona que ya es de Dios, cuando realmente esos recursos se podían poner en otros lados de los que no conocen a Dios para conectarlos con Jesús. Es, en otra palabra, una manera de desperdiciar lo que Dios ya ha hecho con nosotros. Es una expresión sincera, valiente, de rendición, después de lo cual ya no hay necesidad de seguir con ella y el ángel se va. Así que podemos decir, para resumir y guiarnos al final, María relee la historia de la salvación a partir de su propia experiencia, por supuesto personal, que le permite comprenderla de una nueva manera y decir, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues de aquí en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones, y mantenerse y guardar todas las cosas en su corazón, y luego sufrir la persecución del niño y sufrir lo del establo cuando Jesús tuvo que nacer, y salir huyendo a Egipto y luego regresar de Egipto cuando Herodes ya había muerto, y así una y otra cosa guardarla en su corazón y sufrir también el escarnio de los propios hermanos de Jesús, quien también no creían en él y le retaban a darse a conocer anticipadamente. Cosas que cambiaron una vez que Cristo muere, es sepultado y resucita de entre los muertos al tercer día. Dice el 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Esa es la condición de todos los que creemos en Cristo.
Estamos aquí después de poner nuestra fe en Jesús, engrandecer a nuestro Dios. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La actitud y la condición de los creyentes no tiene que ver con dinero, con salud, no tiene que ver con condiciones sociales o de pandemia o inexistencia de ella, tiene que ver con nuestra relación y estatus con Dios. Ahí es donde se puede regocijar el espíritu o estar abatido a partir de nuestra relación con nuestro Dios. Ahora, ayúdenme a leer el 48, que era lo que citaba, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada. Nosotros estamos en esta época tomando la gran esperanza como algo ya concretado a partir de la realidad de María y su relación con Dios, de María y el propósito cumplido como la voluntad perfecta de Dios en su vida. María era joven, pobre y mujer. ¿Qué características? Características que para la gente de su tiempo la convertían en un incapaz de que Dios la usara en tareas importantes. Así que podemos pensar en nosotros y decir, no tal vez que seas joven o pobre o mujer, igual y sí, pero ¿cuáles son las condiciones con las que nos defendemos delante de Dios y decir, Dios es incapaz de usarme así, por estas condiciones en las que estamos nosotros justo ahora, y decir, no puede ser así? María sencillamente fue escogida por Dios para uno de los actos más grandes de obediencia que jamás se hayan demandado a alguien. Despuésito de Jesús, que obviamente Jesús sufrió y vivió lo máximo y lo peor por nuestros pecados, María, cuyo vehículo e instrumento fiel a Dios habría de ser usada para soportar todo este trámite y este tránsito, pero a la vez tener el gozo de que Dios trajera a su Hijo a través de María y Jesús cobrara cuerpo en María. Por eso Jesús el hombre comenzó en Belén, pero Cristo el Señor coexistente y eterno tomó cuerpo que Dios le preparó a través de la Virgen María. Pero Dios escogió entonces a María para ser uno de los más grandes ejemplos de obediencia, y eso es lo que logra. El agradecimiento es la primera expresión de fe de cualquier creyente. Péselo en su corazón. Engrandece mi alma al Señor. Fue la respuesta de María. Despuésito de que el ángel le dijo qué va a hacer con ella, toda la presión que significaba de toda índole espiritual, social, culturalmente y lógicamente imposible, sencillamente sometiéndose a Dios y lo que él decía, el agradecimiento es lo primero que estalla en su vida y prorrumpe, engrandece mi alma al Señor. El agradecimiento es la primera expresión de la fe. No lo son, en cambio, la lamentación, la crítica, la amargura, la autocompasión ni el derrotismo. Y sobre todo la parte final después de lo azul de autocompasión ni el derrotismo, lo puse ahí con toda la intención de hablar del contexto en el que estamos, la pandemia. Y entonces si tenemos fe y estamos obedeciendo a Dios, no puede haber crítica o lamentación o amargura. No, una autocompasión de pobrecitos de nosotros, no, es Dios detrás de todo el asunto sensibilizando nuestros corazones, pero además ni el derrotismo, el hecho de pensar que ya todo esto se acabó y no hay caso de hacer las cosas, pues está la vida delante de nosotros, pero también la bendición de Dios no trae consigo éxito, fama ni favor automáticos, como a veces queremos nosotros que las cosas revolucionadamente o precipitadamente cambien de blanco a negro, de rojo a azul. No, la bendición de Dios no trae consigo éxito, fama ni favor automáticos. María tuvo que guardar la promesa que Dios le había hecho a Abraham de ser misericordioso con su pueblo por siempre, para que después llegara el nacimiento de Cristo, cumplido ahí la promesa, y María así en su momento lo entendió. Hubo que pasar miles de años para llegar a este punto donde está parada María y luego experimentar años de sufrimiento, por lo menos 30 a partir de este anuncio donde Jesús comenzaría su ministerio público y tener el máximo sufrimiento cuando ella como madre puede ver a Jesús siendo inocente morir por nuestros pecados. Así que no descartemos el lado humano de María y veamos cómo a veces se entra en conflicto con su lado espiritual de obedecer a Dios, pero ganando el lado espiritual y pasando por el lado humano para que se cumpla la voluntad de Dios igual, como debe ser en cada uno de nosotros y en la vida de cada uno de los que seguimos a Jesús. No se sorprendió cuando su especial hijo, Jesús de Nazaret, al final anunció que él era el Mesías, porque conocía su misión y aún antes que él nacía así lo tenía.
¿Quieren ayudarme a leer entonces para resumir todo lo que hemos dicho? El hombre se salva no simplemente obedeciendo a una ley, sino amando, entregándose, cosa que vimos en la gran esperanza, en la esperanza que Dios dio a María, al pueblo de Israel, a nosotros la humanidad, de prometer un Mesías, y llegado el momento, al 6º mes, el ángel Gabriel se dirige a Nazaret, a una virgen desposada con José, y le dice: María, no temas, porque el poder del Altísimo te está favoreciendo, y vas a tener un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que es Dios con nosotros. Y a partir de allí, la historia hoy es: Cristo es el Salvador que puede ser alcanzado por cualquiera de nosotros, y nuestra fe depositada en Él para poder creer y tener perdón de pecados y vida eterna. Dios nos bendiga y vamos a cantar. Así terminamos hoy.